tradicional que tenga la información, y así va a seguir. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, la situación en España es calamitosa. Un gobierno directamente marcado a sangre y fuego por la corrupción. Un presidente del gobierno que ha sido denunciado por uno de los miembros de las cloacas, como ayer sacamos, diciendo que Pedro Sánchez es el director de orquesta de la corrupción. Directamente. Él y Santos Cerdá. Los audios que van saliendo son pruebas contundentes de una trama de corrupción, de una trama mafiosa sin precedentes, de una trama donde hemos visto, amigos, de todo, hemos oído de todo. Y lo peor de todo es ver, luego veremos, la actuación de la televisión española. La televisión española. Es increíble, amigos, los mamporreros que hay, que con lo que está saliendo intentan despitar a la población con una supuesta trama patriótica, de la UCO patriótica, para meterse con Ayuso. Es increíble. O sea, sacan unas conversaciones entre dos guardias civiles y dicen, oye, pues se hace frío, hace calor. Y los tertulianos diciendo, madre mía, cuando estamos hablando de la Rosa Nostra en vivo y en directo. Una organización que funcionaba principalmente desde arriba, según lo que acaban de oír ustedes del Confidencial. Estamos hablando que Pedro Sánchez y el señor Santos Cerdá pues tenían línea directa con los dos principales miembros de las cloacas. Era Leire y el señor Javier Pérez Dolcel. Estamos hablando que Javier Pérez Dolcel, que era el miembro de la cloaca, uno de los empresarios que actuaba en esa cloaca del Partido Socialista, ha sido el que ha señalado directamente a Pedro Sánchez. Estamos hablando de que Pedro Sánchez y Santos Cerdá ha sido traicionado directamente por esos miembros de la cloaca. No es que haya venido la UCO, no es que se hayan hecho grabaciones extrañas, no. Un miembro de la cloaca traiciona a Pedro Sánchez y a Santos Cerdá y le señala directamente como responsables directos. ¿Qué es lo que hacían todos estos señores? Pues básicamente hacían lo siguiente: iban contratando abogados de un nivel bastante alto y los iban situando en los casos que afectaban al sanchismo. Entonces estos abogados que de alguna forma controlaban los casos. ¿Para qué? Pues para que no se les fuera de las manos pues la información y tener todo el rato acceso a la información, al sumario, y poder controlar que esto no se fuera de madre, como al fin se ha ido. ¿Qué es lo que hacían con estos abogados? Pues intentaban hablar con los empresarios que estaban afectados por estos casos de corrupción, intentaban convencerles de que si encontraban información contra la UCO o contra el coronel de la UCO, o información contra los jueces que estaban asediando a Begoña Gómez o al hermanísimo de Pedro Sánchez, pues tendrían protección judicial. ¿Protección judicial de qué tipo? Pues con la Fiscalía. Si ustedes ven el caso de la Fiscalía, en el caso del hermano de Sánchez, amigos, hizo un recurso de 125 páginas, diciendo que no había caso. O sea, haciendo el ridículo. Y el fiscal, en el caso de Begoña Gómez, es otro abogado defensor. Pero en esa realidad que iban trabajando las cloacas, ¿qué es lo que pretendían? Pues que estos empresarios afectos por diferentes casos de corrupción ayudaran a las cloacas a conseguir pruebas contra jueces o contra la Guardia Civil o contra fiscales que estuvieran asediando al sanchismo, como hemos dicho. Todo eso, amigos, es una auténtica trama mafiosa liderada, según este señor Javier Pérez, desde Moncloa. El auténtico arquitecto en la sombra era Pedro Sánchez Pérez Castejón y el señor Santos Cerdá. Y los dos principales miembros de las cloacas, que eran los que ejecutaban todos estos procesos, pues ya lo saben, Leire Díez y el empresario
que le hemos comentado anteriormente, el señor Javier Pérez Dolcel. En definitiva, una trama perfectamente establecida con el fin de utilizar las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional y todo lo que cogieran para intentar, amigos, desacreditar a jueces y paralizar cualquier caso que afectara a la familia de Pedro Sánchez o a miembros del partido sanchista. Una trama sin precedentes en la historia de España. Y a estas alturas de la película todavía están la Icharrondo and Company hablando de que si la abuela fuma, que si Ayuso, que si las residencias. No, señores. Esto no se ha visto en la historia de la democracia española. Solo faltan los muertos corriendo por el río Manzanares. Es la cosa nostra en su grado sumo. Luego hablaremos, porque han salido nuevos audios de cómo pretendían acabar con la juez del caso de Hermano Sánchez. Es increíble, increíble. Y seguirán siendo audios, porque les han cogido con el carrito de los helados. Estos son como Mortadelo y Filemón, o Anacleto, agente secreto. La verdad que esta gente no es profesional. Pero eso sí, amigos, utiliza las instituciones del Estado, utiliza los bajos fondos como si fuera una mafia de las peores que hemos conocido. Mientras tanto, ¿qué ha pasado hoy? Hoy el señor Feijóo por fin va a convocar a la gente a una gran manifestación. Por cierto, que luego hablaremos directamente de esa manifestación que está en Moncloa y que pretende, por supuesto, pues que sea una manifestación, que sea un antes y un después, la manifestación que se ha convocado en Moncloa, porque es cierto, muchas veces vale más una manifestación enfrente del Palacio de la Moncloa que otra de 1 millón de personas, pero todo suma, amigos, y hoy Feijóo ha convocado a todos los españoles a sumarse a una gran manifestación el día 8 contra todo lo que está pasando. Además, se habla ya abiertamente que hay que hacer una moción de censura. Es verdad que los números no dan, es verdad, pero que vamos a retratar a los socios de esta cloaca, a los socios de la Rosa Nostra, amigos. Hay que retratarlo. Si el señor Feijóo se presenta, puede estar hablando todo el tiempo que quiera, puede estar días hablando, utilizando todos los medios de comunicación para que la gente se entere de con quién nos está gobernando y pueda retratar directamente a los socios de Sánchez, que son tan colaboradores necesarios en toda esta corrupción como el propio Pedro Sánchez. No hay que olvidarse. Vamos a escuchar al señor Feijóo, amigos, convocando a todos los españoles y hablando ya directamente que estamos ante una mafia. Solo faltan los muertos en el Manzanares. Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego. El partido, el gobierno y la familia más directa del actual presidente del gobierno están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas. Pues efectivamente, estamos hablando que todas sus personas de confianza estén imputadas, porque según las informaciones, además, que ayer salieron, el famoso Gallardo, que es vergonzoso, hoy haya entrado ya como miembro del Parlamento extremeño para que le juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuyos jueces, alguno de ellos ha colocado el Partido Socialista. O sea, lo que pretenden es que le juzguen sus jueces. Por eso ha hecho ese aforamiento, que es un fraude de ley en toda regla, señores. Pero, lógicamente, lo que a ustedes ayer se les habló es que el señor Gallardo podría ser el cuñado de Pedro Sánchez. Podría tener una relación sentimental con el hermano de Pedro Sánchez. Por eso ese aforamiento a toda velocidad. Porque ya estaría el cuñado 1, el del hermano, el cuñado 2, el de la mujer. Estaría también, lógicamente, el padre, que tiene el caso Playboy, que se tiene que mirar. Estamos hablando de su mano derecha, el señor Ábalos, el fiscal general del Estado, la mujer. Y de ahí, amigos, empiezan ustedes a tirar de la manta y podemos estar 2 horas recitando a todos los que tiene implicados el Partido Socialista. Pero mientras tanto, como hemos dicho, una manifestación que se ha convocado en Moncloa, donde cientos de personas han ido a gritar a Pedro Sánchez que tiene que ir a prisión.
esto, amigos, ya no es cuestión de que dimita Pedro Sánchez, no es cuestión de cambiar un gobierno por otro. Se tienen que levantar las alfombras, todas. Se tiene que investigar hasta la última peseta. Y eso es lo que tiene que prometer los líderes de la derecha. Vamos a quitar a Sánchez, pero vamos a investigar hasta la última peseta, para que no se vuelva a repetir esta corrupción sin precedentes, que la Cosa Nostra, que la Rosa Nostra de nuevo llegue al gobierno, amigos, porque lo que no podemos permitir que una organización criminal disponga de las estructuras del Estado como se está disponiendo en estos instantes. Estamos hablando de que tienen prostituidos prácticamente a la mayor parte de las instituciones del Estado. Muy pocos jueces, muy pocos fiscales. Y también tienen cogidos y comprados a policías y Guardia Civil. Hay que hablar que utilizaron al famoso comandante que estuvo cuando llegó Delcy, que era mano derecha de Marlaska, que le mandaron a Venezuela, a la embajada, que luego formaba parte de la trama. Se reunió también con la tal Leire para buscar porquería, para acabar con su compañero, el teniente coronel de las balas. En definitiva, lo que estamos viendo ahora es para que las calles revienten. Y la manifestación de hoy en Moncloa es un ejemplo. Esa misma manifestación que se hizo en Ferraz, en Moncloa petó los días. Luego, atención, no se vayan, vamos a conectar en directo, vamos a ver si esos valientes llegan a las puertas del Palacio de la Moncloa, si pueden cercar el Palacio de la Moncloa, y les iremos informando. Pero mientras tanto, las primeras imágenes pidiendo que Pedro Sánchez vaya a prisión. Véanlo. Y como hemos dicho, conectaremos con nuestro querido Javier Pérez Roldán, que está directamente allí y nos irá informando. Hablarles también de una cosa muy importante, la televisión pública española. Es una auténtica vergüenza, es vomitivo, es cómo se prostituye. Es que con su dinero, amigos, con su dinero, se está intentando engañar a la gente para que la gente no sepa que existe una Rosa Nostra, que está utilizando las instituciones del Estado para acabar con todos aquellos que investigan la corrupción que afecta al presidente del gobierno. Y que salga la señora Icharrondo, que es una vergüenza nacional, es el ejemplo de lo que no hay que hacer en el periodismo, es el ejemplo de cómo prostituir la información por los 500.000 euros que le pagan a la empresa con la cual trabaja. Es el ejemplo de lo que nunca hay que hacer, del desinformar, de engañar, de hacer propaganda de un partido político. Y lo peor de todo, porque si fuera una televisión privada, pues lógicamente que haga lo que quiera. Pero que ustedes tengan que pagar a esta elementa para que diga cosas como la que a continuación van a oír, escuchen. Me parece que ha sacado a colación una cuestión interesantísima, Juanma, ¿no? Y sobre todo sobre el espíritu de nuestra profesión, ¿no? Porque, claro, podríamos pensar que estos audios, que son grabaciones filtradas de forma interesada, cortadas, son periodismo. Vamos a hacer periodismo y vamos a aportar el contexto para que ustedes sepan de dónde salen estos audios. No son audios de la UCO, que salen porque sí. Están vinculados con un caso que desde el lunes se está juzgando en la Audiencia Nacional. Y para eso vamos a ampliar la información para que ustedes tengan un poquitito de periodismo, un poquitito de contexto con Irma. Pues aquí la tenemos. O sea, lo importante, amigos, no es que estemos hablando de una mafia que directamente está destrozando la nación, de una mafia que estás con ella o te aplasta, de una mafia que intenta acabar a los jueces que intentan hacer justicia, a los guardias civiles que investigan. No, vamos a ponernos en contacto. Los audios, hay que ponernos en contexto. Son audios interesados. Oiga, los audios son escalofriantes, me da lo mismo de dónde vengan.
Los audios que han salido son audios que en cualquier gobierno de Europa, cualquier democracia seria, hubiera triturado al presidente de gobierno. Si Pedro Sánchez no supiera que si dimite no va a prisión, hoy dimitiría. Pero sabe, amigos, en estos instantes sabe perfectamente que su destino como presidente de gobierno tiene una condición: evitar ir a prisión, evitar que su hermano vaya a prisión, evitar que su mujer vaya a prisión, evitar que su cuñado vaya a prisión, evitar que su otro cuñado vaya a prisión. Ese es el objetivo de mantener el gobierno a toda costa. Y utilizando a la basura política de Europa, a los partidos políticos, amigos, terroristas, golpistas, racistas. Lo vuelvo a repetir, la basura política de Europa. Pero claro, comparados esos partidos ya con Pedro Sánchez, está al mismo nivel, o peor, de basura política. Y es que mientras tanto, amigos, la gente se pregunta cómo todavía puede haber 7 millones de personas que voten a Pedro Sánchez. Hombre, teniendo a Icharrondos o a señores Ruiz, que se dedican a manipular directamente, a manipular la información, con intereses espurios de partido político. Hay que recordar que el señor Ruiz decía que no iba a haber apagón, que era un bulo. O la Icharrondo decía que el hermano de Pedro Sánchez, que era un bulo, que nos había dicho que no sabía dónde estaba su puesto de trabajo. Llegó a decir eso en una televisión pública. Eso es un insulto a todos los españoles. ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía hay 7 millones de personas? Pues básicamente porque Pedro Sánchez ha generado un muro de odio entre los buenos y los malos, entre la izquierda y la derecha. Y así nos lo relata la señora Ayuso. Escúchenla. Pienso que no va a ser una cuestión de esperar a que la corrupción acabe con un presidente, además, a cuyo electorado parece que le da igual todo esto. Una cosa, bueno, quizás porque han levantado un muro y porque están reviviendo lo nuestro es horrible, pero mira lo de enfrente. Enfrente está Franco, enfrente está la guerra civil. Han levantado un siglo de historia de España y lo alimentan cada día de manera perfectamente medida con el dinero de todos para que siempre el enemigo sea Franco y la derecha y la ultraderecha, de manera que ellos puedan cometer cualquier atrocidad. Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión, porque España fue un país que se levantó precisamente porque otras generaciones basaron su forma de comportarse bajo el concepto de las cosas bien hechas. El pundonor, el respeto al prójimo, el que no siempre tenía que haber una ley para que te dijera dónde estaban los límites. Somos adultos y ya sabemos lo que era correcto, lo que no. Pues cada uno desde su posición tiene que dar su mejor versión y, por supuesto, no dejarse de obligar por el gobierno que intenta utilizarlo todo. Funcionarios, instituciones, poderes del Estado, etcétera. Y amigos, la verdad que en todo lo que estamos viendo, pues lógicamente es increíble, es increíble. No solo les digo que se manifiesten, que protesten. Nos están robando la nación, nos están robando directamente en nuestra cara. Una panda de rateros. Y para ratero profesional, el señor Gallardo, el presunto cuñado de Pedro Sánchez, el que dicen que está aliado con ese gran músico que no sabe tocar ni la pandereta. Hoy en el Parlamento extremeño, si quieren ver un ejemplo de ser indigno, de personas sin ningún tipo de vergüenza, de una limaña política, vean ustedes a Gallardo, un personaje siniestro donde los haya. Si después de lo que ha hecho a alguien se le pasa por la cabeza votar a este tipo de personas, yo creo que en este país hay un problema muy serio, o de ignorancia o de odio, o de las dos cosas unidas, que las utiliza muy bien la izquierda. Vamos a escucharle, amigos, porque ninguna palabra de las que ha dicho se les tiene que olvidar a ustedes para cuando luego digan, cuando estén en la oposición y se metan con el gobierno de las derechas. Escuchen lo que dice este tiparrón. La Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. He venido para quedarme, he venido para dar la batalla
He venido sin complejos por una Extremadura más justa, más digna y con futuro. Han intentado convertir mi decisión en un problema personal, pero no lo es, no lo será mal que les pese. Usted no es víctima de nada, usted no defiende ningún derecho, usted no cree en la justicia. Pues amigos, vengo aquí para quedarme. Un tipo que acaba de ser procesado por tráfico de influencias, que obligan a 5 personas a dimitir para que pueda entrar como aforado en el Parlamento extremeño. Y claro, en el Parlamento extremeño ya sabemos que uno de los jueces que la van a juzgar es uno puesto por Pedro Sánchez, o por el Partido Socialista. ¿Por qué quieren, amigos? ¿Por qué los políticos, estos políticos de tercera, tienen que tener ese aforamiento? ¿Por qué? ¿Por qué el resto de españoles somos de segunda y ellos tienen esos beneficios jurídicos para intentar, no solo que los políticos ponen a los jueces, sino que luego encima, amigos, si sale alguno que no les gusta, montan una cloaca e intentan acabar con él? Esa es la realidad del Partido Socialista y de la España actual, que no solo pasa en Extremadura, pasa en todos los lados. En definitiva, hoy tenemos un programa que no se pueden perder, amigos. Vamos a hablar de Leire Díez. Atención, cómo intervino en el pucherazo de Asturias. Tenemos todas las pruebas confirmadas, con jueces hablando abiertamente que ellos no hacen el escrutinio, que simplemente cuadran los datos de Indra. Atención, y los famosos 550 votos que fueron decisivos para que Barbón fuera presidente en Asturias. Además, hablaremos de Neutral. Se ha vuelto un verificador, ya no es verificador, y se ha puesto de cacería directamente contra todos aquellos que critican a Pedro Sánchez. Desde aquí le invitamos a Ana Pastor que vengan a cazarnos, que le vamos a dar la respuesta que se merece. Otra paniaguada de las izquierdas. Y como siempre les digo, me quieren acompañar contra este eje del mal, esta lucha constante contra el mal. Pues con nosotros vamos a tener a los mejores, con nosotros vamos a tener a Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo tendremos a Raúl Sánchez, el diputado Carlos García Danero, el exministro García Margallo, Javier Pérez Roldán. También tendremos a Federico Berrueto desde México y a nuestro querido Juan de Dios Dávila, en un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, amigos, porque tenemos hoy muchísimas cosas que contarles. Las cloacas están en plena ebullición y Pedro Sánchez, amigos, nada en ella. Pues, como siempre digo, se revuelca en ellas como el chancho de la poza, porque lo que está ya claro es que el maestro, el director de las cloacas, el director de la orquesta que dirige las cloacas, tiene un nombre muy claro que todos ustedes conocen. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, también en la TDT de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de las aplicaciones en móviles, en televisiones inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, pues cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que los Estados Unidos de América nos pueden seguir a través de la plataforma Roku, que nos pueden seguir también las cableras americanas por medio de TVL y, como no, aquí en España nos pueden seguir a través de la plataforma de Digi. Por 7 euros, amigos, pueden contratar ustedes Digi con más de 150 canales. En redes sociales, pues en YouTube está aquí. Un fuerte abrazo para Mari Carmen y esa gran labor que hace todos los días, estando ahí en esa guerra eterna junto a sus guerreros de luz. Y pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque, atención, la bomba informativa que acaba de salir hace unos instantes, la ha publicado La Razón, la ha publicado Libertad Digital, que dice: las cloacas del PSOE, sí, Sánchez, las cloacas del PSOE, esas que te gusta dirigir,
esas que te gusta dirigir para intentar salvar a tu mujer, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, al primo segundo, a la novia del primo segundo, porque estos amigos ya sabemos cómo son los socialistas, están en contra de la familia tradicional, pero luego ellos roban y a toda la familia la meten en todos los lados para ramplar todo lo que puedan. Mira lo que dice la noticia, dice: las cloacas del PSOE conspiraron para apartar a Beatriz Viedma y dinamitar el caso del hermano. ¿Qué les parece? ¿Y esto quién lo ha declarado? ¿Quién lo ha dicho? Javier Pérez Dolcel. Este señor que pertenece a las cloacas del PSOE, que todo parece, amigos, que haya hecho un pacto con la Fiscalía. Porque no es normal que un mandado de las cloacas esté ahora mismo ya directamente, pues hablando de esta forma, no solo que Pedro Sánchez y Santos Cerdá son los que las dirigen, son los que directamente están implicados, sino también habla de que, en estas grabaciones, habla de que pretendían acabar con la juez Viedma y que el hermano saliera libre. ¿Y cómo lo pretendían? Pues ha desvelado la maniobra en la cual Javier Pérez Dolcel habla de que el exjuez Said de Tejada pretendía apartar a Viedma y reventar el caso. No solo pretendió formar parte de las acusaciones populares, este exjuez, aparte de este exjuez, tenía cuitas con la juez Viedma, sino que le hizo una denuncia, atención, además lo denunció a la juez ante el fiscal general para que moviera ficha contra ella. Atención, que aquí ya no solo está la cloaca de los dos señores que las dirigían o que están más implicados directamente, sino que aquí utilizan a un exjuez, como le hemos dicho antes, tenían una red de abogados colocados estratégicamente en todos los casos que afectaba a Pedro Sánchez, y aquí se inicia una denuncia contra la juez Viedma con el objetivo, amigos, con el objetivo de que interviniera el fiscal general del Estado, sí, el que está imputado, para reventar el caso en dos. ¿Por qué no intervino el fiscal general del Estado? Pues lógicamente tiene que estar asustado, porque dentro de poco va a ser procesado por el Tribunal Supremo. Pero el juez, en la grabación que van a salir, este juez ya esperaba, es juez, el tal Said de Tejada, esperaba tranquilamente que el fiscal general del Estado, con esa denuncia, se metiera directamente en los juzgados y coger pues cualquier circunstancia por el aire, reventar a la juez Viedma y que el caso saltara por los aires. Sí. O sea, la juez Viedma se ha tenido que enfrentar a las estructuras del Estado, a la Rosa Nostra, a esa estructura que habían creado las cloacas de la Rosa Nostra, con el fin de reventar casos, no solo de intentar coger información sobre jueces, sobre la UCO para matarlos civilmente, sino también utilizar las estructuras jurídicas sobre la base del fiscal general del Estado para que éste entrara como un elefante en la cacharrería y saltara por los aires el caso. Las maniobras se hicieron cuando Sánchez, atención, según lo que ha dicho, atención, porque luego lo escucharemos el audio, no se vayan, según lo que ha dicho Javier Pérez Dolcel, toda esta trama se prepara cuando Pedro Sánchez Pérez Castejón considera que la imputación de su hermano es injusta. Y a partir de ahí la maquinaria empieza a funcionar. Y es que Tejeda se reunió en varias ocasiones con la señora Leire Díez y también con Javier Pérez Dolcel, el que está directamente declarando y delatando a Pedro Sánchez y a Santos Cerdá. ¿Y por qué se reunieron, dirán ustedes? ¿Por qué el tal Javier Pérez Dolcel y Leire Díaz se reunieron con el exjuez Tejera? Pues con un fin, amigos, de salvar
al hermano de Sánchez. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar aquí en el Mundo del Rojo, porque hoy tenemos un programa, se lo voy a repetir, vamos a conectar en breve con la manifestación de Moncloa, conectaremos con Javier Pérez Roldán, que está allí, porque bueno, se puede prever incidentes, ya que se trata de llegar hasta el Palacio de la Moncloa, se trata de cercar el Palacio de la Moncloa y que la familia Sánchez Gómez sienta el aliento del pueblo en su cogote. Amigos, no más Rosa Nostra, no más. Pero mientras tanto, Feijóo ofrece a los socios de Sánchez una moción de censura. Si no lo hacen, les arrastrará. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo siempre le digo, cada vez que pasa una semana, a muchos invitados le digo, madre mía, lo que está pasando esta semana, pero es que la siguiente es peor. O sea, lo supera. Lo supera. ¿Usted se imaginaba que iba a haber un miembro de las cloacas que delatara ya abiertamente a Pedro Sánchez y a Santos Cerdá? Hombre, evidentemente no me esperaba nada, pero claro, llevamos desde... Bueno, es que ahora se está demostrando que llevamos así desde hace 7 años, que la moción de censura fue una excusa, evidentemente, para que todos los socios de Sánchez sacaran negocio y él pues estuviera en la Moncloa, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y lo estamos viendo, que decir que al final la corrupción les importa bastante poco y sí les interesa tener a un presidente absolutamente debilitado, pues para sacarle la entretela, y eso, por desgracia, lo estamos comprobando. Don Carlos, ha salido hoy su presidente, el presidente Feijóo, y ha hablado abiertamente, muy claro, ha hablado de mafia, de que esto es una mafia que rodea al presidente del gobierno, a toda su familia. Nunca se le había escuchado hablar con tanta claridad. ¿Qué mensaje ha pretendido dar ya a todos los españoles? Bueno, pues yo creo que ya de absoluto que se han traspasado, yo creo que hace mucho tiempo se habían traspasado, ¿no? Pero es que al final estamos hablando del gobierno de España. Quiero decir que es que el problema de estas cosas es que hemos dicho aquí muchas veces que no hay un proyecto, etcétera, pero claro, la imagen ya pues eso, de mafia absoluta que se está trasladando es una vergüenza, porque además así un país no puede funcionar, y lo que estás trasladando fuera, bueno, es que cualquiera dirá, pero este país, ¿qué país es, no? Entonces yo creo que la gravedad del momento pues exige el hablar pues contundentemente, ¿no? Como se ha hecho. Y el tema de la moción, pues lógicamente poner frente al espejo a aquellos que dijeron que estaban en contra de la corrupción, y que se va a evidenciar que lo que están es a favor de Sánchez para sacar tajada, como decía antes. O sea, sé que confirmamos que va a haber moción de censura. No, la moción de censura no, ya se ha dicho, si hay votos para hacer... O sea, yo creo que la moción de censura sí, y yo aquí lo he defendido muchas veces. Si no crees que va a salir, yo personalmente entiendo todas las opiniones, yo creo que eso lo único que lleva es a la sensación de que son más, etcétera. Y yo creo que, bueno, que es una cosa que solo hay que utilizarla si la vas a ganar. Yo creo que ¿qué sirve el llamamiento a la moción de censura? Pues sirve para que los grupos que apoyan a Sánchez quede claro que les importa muy poco la corrupción, y que a ellos les interesa mucho más que siga Sánchez, aunque esté hasta arriba de todo, porque eso les permite a ellos sacar todo lo que están sacando, ¿no? Porque no hay que olvidar que, aparte de todo lo que estamos viendo, que es una vergüenza en su conjunto todo, pues es que encima tenemos a una serie de partidos que están haciendo un negocio redondo con todo lo que les interesa a ellos. Y la situación de España es una situación límite, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo claramente, y hay que intentar pues revertir esta situación. Pero es verdad que en este momento pues tiene más votos en el Congreso. Eso es una realidad. Si no, Sánchez no sería presidente. Si con lo que está saliendo, lógicamente, si el señor Javier Pérez Dorsal, habla abiertamente de que Pedro Sánchez pues era el que orquestaba, era el arquitecto a la sombra de las cloacas,
Hoy ha salido otro audio donde también habla abiertamente de cómo funcionaban las cloacas. No cae Pedro Sánchez y aguanta hasta el final de la legislatura. ¿Usted cree que Pedro Sánchez les van a dejar a ustedes disputar unas elecciones limpias? Después lo que dijo el señor Tomás Gómez ayer, que dijo que le había visto como había dado un pucherazo en su momento. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que elecciones limpias en el sentido de que ya estamos viendo que limpio no juega, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Cuando quieres pues quitarte jueces de en medio, cuando quieres dinamitar la UCO, cuando ya está haciendo muchas cosas, cuando tienes pillado el CIS, etcétera, etcétera. El hecho concreto de la votación, etcétera, bueno, pues también ahí depende, mire, en este momento yo agradezco que en España tengamos un sistema que es de conteo de voto a voto y no electrónico y por lo tanto tú tienes acceso desde luego a todos los que votan y tienes acceso a todas las actas. Si tú haces la suma te da el resultado. ¿Qué habrá que hacer en esas elecciones? Pues evidentemente como se hacía históricamente, que luego bueno pues hacía menos, que es en cada mesa tener por lo menos a una persona de tu partido que esté controlando no todo el escrutinio, sino todo el día de votación desde el principio hasta el final, por supuesto, incluido el escrutinio, y tener copia de las actas. Es que, evidentemente, de este no te vas a fiar, eso está claro. Si mira lo que está haciendo, es que lo que estamos viendo, que quieres, bueno, lo decía usted, ¿no? Lo de, pues, contra los jueces, contra, bueno, cosas que se están viendo, que existen, ¿no? Que no son conjeturas, sino que es una realidad que está pasando en España hoy en día por parte del presidente del gobierno. Señor Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias y reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Cuídese mucho. Y vamos a presentar ya a nuestros invitados. Con nosotros está Raúl Sánchez. Buenas noches, don Raúl. ¿Cómo está? Buenas noches, don Jesús. Pues muy preocupado con lo que está pasando, ¿no? Con lo que estamos viendo toda esta semana. Y yo, a diferencia del diputado del PP, Carlos García Danero, sí que estoy a favor de que el Partido Popular presente una moción de censura, que aunque seguramente no vaya a salir adelante, pero es una forma de retratar precisamente a aquellos partidos que están o a favor de la corrupción del Partido Socialista o en contra. Entonces, y ahí es una forma precisamente de dar a entender a los españoles quiénes están a favor de la democracia y a favor de la transparencia y quiénes están a favor de toda la corrupción que estamos viendo y todas las cloacas, ¿no? Entonces, ya hemos visto que tanto PNV en este caso y Esquerra han dicho que, por supuesto, no van a apoyar la moción de censura, pero es una forma de retratarles, ¿no? Y realmente ver a la opinión pública diciendo, mira, estos señores, junto con el PSOE, son los que no quieren precisamente y están a favor de la corrupción. Y yo por eso soy partidario precisamente de apoyar una moción de censura. Con nosotros también está Juan de Dios Dávila, ¿no? Así es. Dávila. Buenas noches, mucho tiempo sin verle, aunque sí, porque usted viene todos los viernes al Mundo Rojo. Siempre que puedo, que no estoy en San Sebastián, aquí estoy. Hoy manifestación en frente de Moncloa. ¿Crees que ya es el momento de que sienta Pedro Sánchez el aliento del pueblo en su cogote? Hombre, totalmente. Es decir, la situación ya es algo que se venía denunciando desde el inicio del gobierno de Pedro Sánchez y aquí en este mismo plató, en esta misma cadena. Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Está tomando desde el inicio de su legislatura, está tomando todas las instituciones para el uso absolutamente partidista e injusto de esas instituciones. Está gobernando con ETA e EH Bildu. Es decir, Otegi, secretario general de EH Bildu, ha estado en la cárcel por secuestro, por pertenecer a la banda terrorista ETA. El Partido Socialista está gobernando gracias a eso. Está gobernando gracias a Junts, que es un partido que además de robar dinero, porque el dinero de todos los españoles, de los impuestos, ha ido para un proceso secesionista, o sea, han robado el dinero, además han dado un golpe de Estado. Es decir, si alguien ahora, por todos los casos de corrupción, se extraña, ¿no? Esto era, es una historia cantada. De hecho, cada uno de nosotros puede mirar a su alrededor, de su entorno familiar y de amigos, cuánta gente tenemos en la cárcel o cuánta gente tenemos que está imputada o por prostitución, por droga, por robo, por asesinatos. ¿Cuántos? Caray, es que Pedro Sánchez tiene muy mala suerte porque es que su mujer, su hermano, su suegro, su mano derecha, su cuñado,
Caray, qué mala suerte, que toda esa gente, has tenido tú la mala suerte de juntarte con criminales y delincuentes. Hombre, cada uno escoge sus amigos en función de la actividad que tiene. Pues con nosotros también está el señor Araujo. Don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer. Además, hoy vamos a hablar de temas muy específicos que nadie se lo puede perder. Sí, traemos varios bombazos. Luego no adelante, luego iremos dando pistas. Vamos a continuar con esta noticia que dice: un miembro de las cloacas del PSOE delata a los jefes de la operación. Es Pedro Sánchez, directo con Cerdá. Esta exclusiva la dio ayer el Confidencial, amigos, pero hay que repetirlo hasta la saciedad, porque ante la desinformación que hay en los medios de la izquierda y los medios públicos dominados por el PSOE, que están hablando, no sé, de que UCO patriótica, cuando estamos hablando de un caso brutal, o sea, un caso sin precedentes en la historia de España. Que la Cosa Nostra pueda estar instalada en el gobierno de España directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido el señor Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Señor García Margallo, ¿alguna vez se imaginaba usted que las cloacas que actuaran de esta forma, que estuvieran tan metidas en un gobierno y que fueran dirigidas por el presidente de gobierno, como ha dicho este señor, el señor Javier Pérez Dorsal? Bueno, no solo me lo imaginaba, sino que lo he escrito. Hace 2 años yo publiqué un libro que se llama España Terra Incognita, sin acento en latín, quiere decir que aquí puede pasar cualquier cosa, que tenía un subtítulo que era el asedio a la democracia, es decir, el asalto a las instituciones democráticas. En ese libro empezábamos por decir qué es lo que había pasado en otros países que habían caminado de la democracia a la autocracia, a la democracia liberal, empezando por Mussolini, ¿no? Es decir, si antes, durante mucho tiempo, lo han hecho porque tienen un modelo de España, que es la España plurinacional, aunque nadie nos explique cuántas naciones son y si las naciones teóricamente que integran España tienen derecho a la autodeterminación, a la secesión unilateral, organizada en forma de confederación. Para eso necesitaban minar las instituciones, porque eso no es posible dentro de la Constitución. Y eso explica que se hayan ido apoderando uno a una de todas las instituciones que servían de contrapeso, los famosos check and balances al Ejecutivo. Es decir, Pedro Sánchez es un presidente que ha dicho que él quiere y puede gobernar sin el Parlamento. De hecho, no ha presentado en toda la legislatura un solo presupuesto, cuando hay una obligación constitucional. Ha copado el Tribunal Constitucional, ha copado la Administración, el Consejo de Estado, el Banco de España, está interfiriendo y copando las empresas más importantes en cuanto son titulares o tienen participación o influencia en los medios de comunicación, y ahora a toda esa necesidad, es decir, contar con las instituciones para revertir lo que la Constitución dice, ahora se suma otra necesidad, que es tener un blindaje contra la corrupción. Es una corrupción que ha llegado a su círculo familiar, ha llegado a todas las personas menos una, por ahora, que es él, de las personas que le acompañaron en un asalto a la Secretaría General del PSOE después de intentar dar un pucherazo con unas urnas detrás de las urnas. En ese famoso Peugeot que los socialistas empezaron a celebrar como el Grama Fidel Castro, iban 4 personas. El conductor era Coldo, el copiloto era Ábalos y el que iba detrás con Sánchez era Santos Cerdán. Todos están en este momento bajo sospecha. Tiene también bajo sospecha el fiscal general del Estado, que sigue ejerciendo su cargo. Yo no sé cómo se puede pretender que la investigación o el procesamiento, si se produce el juicio del fiscal general, pueda calificarse de imparcial. Va a haber allí fiscales que son los que tienen que apoyar la acusación, que dependen jerárquicamente de él, lo cual es realmente pintoresco. Y ahora ya pues estamos en
Es lo que estamos viendo. La UCO era maravillosa cuando hubo un informe que dijo que en el momento en que lo emitieron no había indicios objetivos sobre Begoña Gómez, lo argumentaban en todas las tertulias que yo iba, me decían, sí, pero la UCO ha dicho. Bueno, ahora la UCO ya no dice, ya no es tan magnífica cuando dice cosas que no les gustan, y lo que están intentando es desacreditar a los jueces, es decir, la ofensiva contra el juez Peinado. Yo he oído cosas tremendas sobre Marchena y ahora van a por la UCO para, ¿sabe usted para qué? Para buscar la nulidad de los procedimientos, que es la única vía que les queda para que no haya una condena judicial. Eso es lo que se está buscando en este momento, la nulidad de todos los procedimientos, que todo esto quede en agua de borrajas. Sí, lógicamente la pregunta del millón es, todo el mundo pregunta cuándo va a caer Pedro Sánchez, pero viendo ese panorama jurídico, lógicamente aguantará hasta el último momento porque es la única forma de salvarse él y salvarse el resto de familias. No, ya es un movimiento defensivo, ya es meterse en el búnker y aguantar, ¿no? El problema es hasta qué punto sus socios de gobierno o sus socios parlamentarios consideran que o empiecen a considerar que es más costoso apoyarle y mantenerle que dejarle caer. Mientras tanto, mientras esto no alcance proporciones de escándalo que puedan perjudicar a todos los que están en el mismo arco, cuanto más débil esté el gobierno, mejor, porque más cara es la factura que pasan en cada una de las decisiones que se ven abocados a apoyar. Es decir, esto es lo que estamos viendo en toda la legislatura. Usted necesita mis votos y yo le paso una factura. Cuanto más débil es usted, más cara es la factura y más avanzamos en esto que para mí es lo auténticamente grave. El asalto a la sensación de pertenencia a la nación española, en primer lugar, y el asalto a lo que es el Estado, es decir, el desguace de la administración central, que es como se organiza jurídicamente la nación española en todas partes. Es decir, es que ya han cedido, están dispuestos a ceder el control de fronteras, están dispuestos a ceder la Hacienda en los compromisos que han adquirido con los separatistas catalanes, hasta que no quede nada de España en Cataluña y de rebote en el País Vasco. Pues don José Manuel García Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo. Pues muy bien. Cuídese mucho. Y vamos a continuar pues hablando de esa concentración ciudadana que ha habido hoy frente a Moncloa tras las acusaciones de que Sánchez y Cerdán están detrás para acabar con la UCO. Vamos a poner imágenes, hemos puesto imágenes del principio, la verdad que, a ver si las ponemos, imágenes criticando, ahí las tenemos, imágenes de esa manifestación que al parecer... Pues lógicamente esa manifestación que parecía que podría haber llegado a lo que es al Palacio de la Moncloa, pero no ha sido así y no hay incidentes que podamos destacar. Ha sido todo muy normal, la gente se ha manifestado cerca del Palacio, pero no ha podido llegar. Señor Araujo, digamos... Es la primera manifestación de lo que alguien ya dijo que teníamos que hacer, sí. Manifestarnos en la puerta de Moncloa. Exactamente. Lo que pasa es que es un sitio peligroso para manifestarse, una auténtica ratonera. Si van allí los marlascones, como fueron a Ferraz, pueden provocar una carnicería, porque realmente es un sitio peligroso. Realmente no hay sitios de escape y bueno, la verdad que han sido muy valientes los patriotas que han estado allí protestando contra Sánchez y el poco éxito o nulo éxito, que yo creo que sí que ha tenido éxito, porque, como he dicho ya más de una vez, hay realmente bastante miedo por esto, porque pueden los marlascones atacar con bombas de humo, con gases, como ya lo hemos visto, y claro, la gente tiene mucho miedo por su integridad física. Y además hay una circunstancia a notar muy relevante, y es que esta manifestación ha sido
condenada por Vox. E Ignacio Garriga salió hace 9 horas en un tuit diciendo que no apoyaba esta manifestación porque era una manifestación partidista del PP. Es un tuit que aquí vemos de Vox No, hace pero 9 horas. luego sí lo ha apoyado, ¿eh? Estaba Aquí- Santiago Abascal. sí. Aquí pone que no, aquí pone Garriga que no. O No, sea, pero yo que condena, o sea, que estaba en contra de la que ha convocado Partido Feijóo. Popular. Pero es que ahora mismo hay que que ir a convocar todos, todas. ¿eh? Yo creo que hay que apoyar a todas, porque realmente necesitamos de la movilización ciudadana, sea quien la convoque. Esto, desde luego, me parece realmente importante y en este caso, esta manifestación de arriba me parece desafortunada porque ahora mismo realmente PP y Vox sí que tienen que unirse, tienen que dejarse de historia con estas cuestiones con referencia a estas tiranteses que tienen. Y necesitamos realmente que estén muy unidos junto a la sociedad civil. Solamente esto lo podemos sacar entre todos. Bueno, por alusiones, si quieres. Contesta. Yo creo que todos a una debemos de ir, como en Fuente Ovejuna, contra el delincuente y el criminal. Digo delincuente y criminal. Delincuente porque hay una fundada sospecha social de robo de dinero público, y criminal porque estamos gobernados gracias al apoyo de ETA, EH Bildu, que tiene una condena en firme del Tribunal Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, y ya sabemos que es un tribunal político y por tanto no es independiente, pues bueno, hizo que no se ejecutase la sentencia en firme de la máxima autoridad judicial en España. El Tribunal Supremo, efectivamente. Y amigos, vamos con la siguiente noticia. Dice, Pedro Sánchez avala a Leire Díez. Atención, los estatutos del PSOE permiten medidas más drásticas contra la fontanera. Pero ¿por qué Pedro Sánchez no está tomando estas medidas, señor Sánchez? Nunca mejor dicho. Sí, efectivamente. ¿Por qué no las toma? ¿Qué sabe, lógicamente, Leire que puede hacer reventar a Moncloa? Claro, hemos de pensar, además, como bien sacó el Confidencial y nosotros nos hemos reproducido hoy en el distrito, que además me ha sorprendido, según usted ha comentado, que ha habido medios de izquierda que no han dicho nada en todo el día de este tema. O sea, yo he estado monitoreando un poco los medios aproximadamente. El País no ha sacado nada, o sea, el País, a mí me ha sorprendido. Televisión Española esta mañana tampoco ha comentado nada de este tema. Estaban sacando incluso unos WhatsApp de la UCO que no eran nada graves para mí y lo estaban sacando como una exclusivón. Sí, estaban sacando dos guardias civiles que decían, hoy hace calor, hoy me aburro. Sí, sí. Y decían, madre mía, pero esto es una conspiración. Es increíble. Total, como para intentar precisamente desacreditar a la UCO por todas las investigaciones que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, el expediente informativo, que ha sido un expediente light que le ha abierto lógicamente a Leire Díaz, no se va a convertir en nada más porque, como hemos visto y como bien ayer denunciaba en un audio Javier Pérez Dolcet, recibía órdenes de Moncloa directamente, de Santos Cerdán, que era su jefe, y a su vez de bueno, el número uno en este caso, que es Pedro Sánchez. Entonces, ¿por qué no quieren, digamos, expulsarla, ¿no? Como ha pedido en este caso? De hecho, hoy Paje ha pedido precisamente que si es así, que Santos Cerdán o el Partido Socialista en este caso pongan una querella contra esta mujer, ¿no? Si consideran que está digamos, acusando, en este caso, a Santos Cerdán y al Partido Socialista en general, está actuando en nombre del Partido Socialista, pues que ponga una querella. Lo que pasa es que no lo van a hacer, porque esta mujer tiene bastante información, ya ha dicho que en el expediente va a hablar de todo lo que ha hecho hasta ahora, de toda la información que ha conseguido. De hecho, el Partido Socialista a día de hoy todavía defiende que lo que estaba haciendo Leire Díez era para intentar recabar información si la UCO, en este caso, estaba actuando de manera legal o no, o estaba yendo en contra del gobierno, es decir, realmente si estaba actuando no para sacar información, lógicamente, de lo que estamos viendo de todos los casos de corrupción que rodean al presidente del gobierno Pedro Sánchez, sino realmente si podía sacar de alguna manera información de que la UCO no estaba actuando de manera lícita o estaba intentando sacar información en contra del gobierno y no realmente para desvelar los casos de corrupción, sino solamente intentar desacreditar al gobierno, ¿no? Entonces, en el caso de Leire Díez, pues vamos a ver cómo evoluciona. Sí que está habiendo algunas voces críticas, en este caso ha sido Lambán también, el que ha sido expresidente de Aragón, y Paje.
Y bueno, hoy me ha sorprendido precisamente las primeras declaraciones que he visto hoy de Yolanda Díaz criticando, porque ayer vimos que no dijo absolutamente nada en el Congreso de los Diputados, es decir, cuando le interpela el señor Tellado a Yolanda Díaz, le dice qué piensa de todo esto que estaba pasando, de la corrupción, de por qué guarda silencio, y saltó con Ayuso y con Mazón, y hoy, precisamente hoy ha dicho que esto le parece gravísimo. Entonces, vamos a ver si le parece tan grave lo que está saliendo, y vamos a ver si toman medidas, porque ayer sí que es verdad que la Izquierda Unida dijo que esto le parecía bochornoso, las primeras voces críticas dentro de lo que es el gobierno, y vamos a ver si Yolanda Díaz hace algo más, porque ya pertenece al gobierno, recordemos, es vicepresidenta del gobierno, o solamente se queda de cara a la galería precisamente, y porque si le parece tan grave todo lo que está saliendo, lo que no puede hacer es seguir apoyando a Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Efectivamente, pero amigos, ¿saben ustedes de dónde viene el origen de toda esta operación contra el teniente coronel Balas? Dice, un confidente de la UCO, el origen de la operación contra la Guardia Civil. La sombra sobre el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas, empezó mucho antes de la reunión mantenida entre la trabajadora de Correos, Leire Díez, y el empresario Alejandro Harlin, en el despacho del abogado Jacobo Tejero. Su nombre apareció en medios de investigación contra un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, conocido como caso Gaslow. La razón fue la denuncia interpuesta por uno de los principales investigados del caso, dirigida también contra el excapitán de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla. El movimiento del empresario, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas coacciones por parte de varios agentes del Instituto Armado, fue el germen de la reunión que un año después protagoniza Leire Díez, conocida por su vinculación con Santos Cerdá y el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, prácticamente es que trabaja para el Partido Socialista. El empresario Rodríguez Estepa denunció haber sufrido coacciones por parte de varios mandos de la Guardia Civil, cuando aún colaboraba como confidente con el Instituto Armado. Según la denuncia presentada en Anticorrupción, adelantada por el Periódico de España, y a la cual hemos tenido acceso, el empresario aseguró haber recibido presiones para aportar informaciones sobre otro agente de la Guardia Civil también imputado en el procedimiento abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 5. El empresario incluyó en su denuncia que si facilitaba información a petición de Balas que pudiera afianzar las sospechas que mantenían sobre el capitán Juan Sánchez Yepes. Era la condición para ayudarle a archivar ese proceso, ofreciéndole un trato de favor en el procedimiento del Gaslow. Anticorrupción consideró que los hechos no eran de su competencia y se acabó remitiendo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Finalmente, la denuncia se incorporó al sumario de la causa a cargo del juez Santiago Pedraz. Bueno, pues así empezó todo. Pero es que lo que tenían estos dos, tanto Leire Díez como Javier Pérez Dorsel, era una red de abogados colocados estratégicamente en todos los casos que podían afectar a Pedro Sánchez, y ahí contactaban con los empresarios que estaban cogidos de ciertas partes para que verdaderamente les ayudaran a sacar cosas que en un momento determinado les pudiera beneficiar y sobre todo que pudieran reventar los casos. Sí, además hoy hemos podido ver que se ha publicado el audio íntegro, los 53 minutos de esa reunión, y en ese contexto realmente, bueno, primero echa por tierra lo que decía Silvia Incharrondo esta mañana en Televisión Española, diciendo que se había sacado de contexto, que lo he escuchado también en su editorial, don Jesús, y eso realmente se escucha de íntegro y se ve perfectamente de qué se trataba esa reunión, que era ni más ni menos, como usted acaba de relatar, sencillamente sacar cualquier chanchullo o cosa oscura que hubiera a cambio, y esto se puede perfectamente escuchar en el audio, a cambio de que fiscales se reunieran con este empresario intentando buscar un acuerdo para efectivamente bueno, que se salvara de esas acusaciones. De hecho, este señor estaba en Arabia Saudí, creo que era, en Qatar, no recuerdo en dónde estaba. Dubái. En Dubái, ¿no? Bueno, pues efectivamente decía en ese momento Leire Díez que los fiscales pueden viajar, o sea, incluso le ofreció que el fiscal vaya a donde estuviera este individuo y llegara a un acuerdo a cambio de esta información oscura y bueno, sencillamente vergonzante, ¿no? Es realmente vergonzoso que ningún funcionario del gobierno se haya pronunciado sobre esta cuestión, están echando balones fuera, y el hecho además de que hubieran pedido también información comprometida de Grinda, del fiscal que también tenía entre ceja y ceja el PSOE, y de Moreno Bonilla. También con esto tenemos que decir que si pedía de Moreno Bonilla y fue María Jesús Montero como candidata en Andalucía,
No podemos descartar también la implicación de María Jesús Montero, que también sigue muy callada en esta cuestión, ¿no? Pero en definitiva lo que muestra es que el Partido Socialista, desgraciadamente, ha dado ya el asalto a las instituciones, se ha organizado como una mafia, como una presunta banda criminal en la que utiliza las instituciones y en la que amenaza o da favores a aquellos que inventan o que dan información que puedan utilizar para atacar a sus adversarios políticos. Eso, señoras y señores, es pura mafia, es delincuencia y es el ataque más grave que ha sufrido la democracia en toda su historia. Además, es el ataque más grave a la propia unidad de España, porque no es solamente un tema de presuntos robos de dinero, una fundada sospecha social que avanza con Pedro Sánchez como jefe de esa presunta mafia. No es solamente eso, es que el proyecto político es de ruptura real de la solidaridad, de la justicia, de la Caja Única de la Seguridad Social, de la Hacienda, en definitiva, del bienestar de todos los españoles. Es el mayor asalto y riesgo que tiene España y que tiene la democracia española, sin duda alguna. Pues vamos a continuar, amigos, y atención, esta noticia que es brutal. Estamos hablando de un audio, destapa la conspiración de la cloaca del PSOE para apartar a la juez Viedma y dinamitar el caso David Sánchez. Vamos a escuchar el audio y luego se lo explicamos. Porque en el 2023 ya le advirtió al fiscal general del Estado de lo que estaba pasando en Badajoz. El resumen, lo mismo de la denuncia, pero sí, ayer estuvimos hablando de eso. Digo, mira, aquí, si no es por obligación, nadie hace nada. Eso ya, la denuncia ya está en marcha y luego te contaré cómo está eso. Él le decía al fiscal general del Estado lo que estaba ocurriendo en Badajoz, que es lo que estaban haciendo los jueces de Badajoz. Que esa es la denuncia que ha puesto hace un mes y se la ha entregado al fiscal general del Estado. O sea, ahora el que le toca mover fichas es al fiscal general. Pues esto es lo que le hemos adelantado en la editorial, que es brutal. O sea, un exjuez, el tal Said de Tejada, pretendía formar parte de la acusación popular para reventar el caso del hermano de Sánchez. Como no le dejó la juez Viedma, ¿qué es lo que hizo? Pues puso una denuncia ante el fiscal general de Estado de malas artes o malas formas o de malos procedimientos de la juez Viedma, diciendo, mira lo que están haciendo los jueces de Badajoz. ¿Para qué? Para que entrara el fiscal general, el imputado y próximamente procesado fiscal general del Estado. Todo esto estaba coordinado con Leire Díez y también con Javier Pérez Torser, los dos miembros de las cloacas que trabajaban, según Javier Pérez Torser, para Pedro Sánchez Pérez Castejón y el señor Santos Cerdá. Y todo esto se organiza cuando Pedro Sánchez cree que han imputado a su hermano injustamente y prepara toda la operación, según las informaciones periodísticas. Bueno, la pregunta para todos, es que ya más claro el agua, ¿no? O sea, está claro que la señora Leire Díez, ni el señor Javier Pérez Torser, ni este ex juez se van a meter en todo este procedimiento si no hay alguien desde arriba que pretende reventar el caso, que al que más beneficiaría es al hermano y a Pedro Sánchez. Efectivamente, ya vamos conociendo pues cómo están intentando dinamitar todos los casos judiciales que están en torno a Pedro Sánchez, ¿no? Hemos empezado precisamente por conocer estos audios del hermano de David Sánchez, pero la pregunta que nos hacemos es que seguramente, yo creo que sí, seguramente habrá más casos de todo lo que rodea al entorno de Pedro Sánchez, como puede ser la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y demás, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las cloacas están nuevamente actuando
y Leire Díez, junto con Javier Pérez Dorset, intentaban precisamente dinamitar una de las causas pues, que más daño precisamente está haciendo a la imagen del presidente del Gobierno, como la de su hermano, que esta semana además la juez le ha abierto juicio oral por 2 delitos, en este caso que es tráfico de influencias y malversación. Y bueno, y entonces yo creo que esto no va a ser lo último que vamos a conocer de Leire Díez, en los próximos días probablemente. Bueno, esto es un audio que es importante, que es de Javier Pérez Dosel. Es un audio de Javier Pérez Dosel. Sí, yo sí. creo que Javier Pérez Dosel, que es un empresario y además es abogado, yo creo que ha llegado a un tipo de acuerdo con la Fiscalía, con algo, porque ya está hablando abiertamente de la Rosa Nostra. Está sacando todo, precisamente, de todos los casos o de todos los audios que tiene, para, como diciendo, tengo esto, o sea, como diciendo, cuidado lo que vais a hacer, el gobierno Pedro Sánchez detrás, porque como seguramente lo que le pasó al Lama en su momento, ¿no? O sea, que pueda, digamos, tener miedo por su propia integridad física, ¿no? O sea, de todo lo que está saliendo precisamente. Entonces, Javier Pérez Dosset tendrá las espaldas bastante cubiertas, por eso está sacando todo lo que está sacando y bueno, y yo creo que en los próximos días precisamente iremos conociendo más información de las cloacas, tanto de Leire Díez como Javier Pérez Dosset, todo lo que han hecho durante, porque recordemos que esto lo llevan haciendo más de 2 años, es decir, todo el trabajo que han estado haciendo durante todos estos 2 años precisamente para desactivar las causas de los casos de corrupción que acechan al entorno de Pedro Sánchez, ¿no? O sea que entonces a mí me parece gravísimo. Y hace más de 2 años, porque recordemos que uno de los factores del fraude electoral de 23J es precisamente que la Fiscalía haya ocultado a la ciudadanía que ya estas investigaciones estaban en marcha cuando ya se habían citado para el 28M y el 23J. Es decir, que hemos sabido que la Fiscalía estaba conteniendo esta denuncia contra Begoña Gómez y también en el caso Koldo antes del 23J. O sea que esto efectivamente hace más de 2 años y por eso no se comunicó a la ciudadanía esta circunstancia para intentar engañar, fue uno de los factores, como digo, del 23J, ¿no? Y bueno, realmente toda esta cuestión vemos que es un auténtico entramado que cuentan cada uno con esos fontaneros, no estamos hablando de una fontanera, sino otros que trabajan para esa fontanera, hasta jueces, ex jueces también, implicados en toda esa trama de acoso y derribo contra la disidencia, y vemos también cómo ha funcionado realmente bien las acusaciones populares y las denuncias. Hay que denunciar, hay que dar ese paso adelante, porque Pero estamos viendo que es aquí efectivo. es una cosa, porque ya vemos, por ejemplo, Leire hablaba de fiscales. Yo tengo acceso a fiscales. Aquí ya en este audio se involucra directamente al fiscal general del Estado, que están esperando que actúe para reventar el caso del hermano de Sánchez. O sea, es directamente el máximo responsable en España de que se cumpla la ley el que está esperando intervenir para que la ley no se cumpla. Esa es la situación. Que el fiscal general del Estado, próximo imputado, esté al acecho para directamente evitar que la justicia, la independencia de la justicia, fluya y efectivamente llame a juicio a las personas con la documentación soporte que tienen las pruebas para validarlo, es la prueba palpable del asalto a las instituciones que ha hecho el Partido Socialista, en las que lo que quiere única y exclusivamente es mantenerse en el poder, rompiendo lo que es la unidad de España. Y eso es la máxima corrupción que está pasando, el máximo peligro a la democracia española. Pues amigos, máximo peligro imposible. Estamos viviendo unos momentos críticos de la libertad de nuestra nación. Está en peligro ahora más que nunca. Y sobre todo ya es que estamos viendo también cómo aquí está metido el fiscal general del Estado. Imputado. Es que lo que le hicieron al novio de Ayuso fue una operación desde el Estado, utilizando las instituciones del Estado. Que la UCO ya ha confirmado que pasó por Moncloa esa información para posteriormente filtrarla de forma ilegítima. Y es que aquí de nuevo sale y todavía sigue este tipo aquí. Pero vamos a dar un descanso, amigos, y vamos a recomendarles uno de los mejores sitios
que hay en Madrid para comer. Estamos hablando de Terracota, Plaza de España, en el corazón de Madrid. Junto a la Plaza de España se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Y mañana, amigos, ahí estaremos el señor Raúl y yo, que iremos precisamente a Terracota, Plaza de España. Pues si se pasan, encantado de saludarles. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, no se vayan, porque lo que trae el señor Araujo es una bomba de relojería. Atención, la documentación de última hora que trae el señor Araujo. Se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Todo esto después de publicidad. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.